las noticias sobre esta ciudad de México llamada Acapulco. Y las noticias realmente, o los videos, si usted los ve, son devastadores, como una ciudad que genera demasiada expectativa, una ciudad que genera demasiados ingresos y tiene una alta plusvalía. Cuando publican unos videos aéreos, literalmente toda esa franja hotelera de mayor plusvalía quedó completamente destruida. Cuando yo me pongo a escuchar las noticias y puedo ver o leo la secuencia de lo que sucede con esta tormenta, cómo hay circunstancias en nuestra vida que suceden muchas veces de la misma manera. La verdad que cuando las noticias salen hay un denominador común, y es que el pueblo no estaba preparado para semejante problema natural. Los hoteles no estaban preparados porque las noticias decían que solamente sería una tormenta tropical, y comúnmente se ha soportado tormentas tropicales, pero azotó la ciudad de tal manera que llega a tocar tierra a las 3 de la mañana, con lo que nunca había sido sucedido o nunca había sido registrado que sucediera en México un huracán categoría 5. Pero mira lo que sucede. Otis emerge o se empieza a conocer, así se llama, huracán Otis, como una alteración atmosférica. Bueno, ¿verdad? Algo va a pasar. Luego se conoce o se les conoció en una área de baja presión. Luego pasó a sistema de baja presión. Y luego pasó a depresión tropical. Y de depresión tropical a las 6 horas se convierte en tormenta tropical. Eso fue el 24 de octubre. El 24 en la madrugada se empieza a conocer que va a llegar como huracán categoría 5. Y en cuestión de 24 horas, el 25 de octubre, toca tierra como huracán categoría 5. Cuando yo empiezo a ver todo eso, amado hermano, yo quiero que usted entienda que en los tiempos que estamos viviendo va a suceder de la misma manera. Las iglesias no están preparadas para lo que viene. Las familias no están preparadas para lo que está por acontecer. Apocalipsis nos dice: el diablo salió de verdad con las ganas de devorar, porque dice, sabe que le queda poco tiempo. O sea, el diablo está por ser desatado de tal manera, o está por desatarse de tal manera, que está por acabar y destruir las familias, los que tienen el sello de Dios en sus corazones, los que dicen ser cristianos, los que adoran, los que levantan sus manos, los que se consagran, los que tratan de vivir en santidad. Uno dice, lo que inició como una depresión, téngalo por seguro que usted dice, no hombre, deje que aprueben tales leyes. No hombre, déjelo que se comporte de tal manera. Cuando usted empieza a ver una serie de eventos que empiezan a destruir todo lo que conocemos, pero las familias que estén paradas en la roca que es Cristo conocerán la roca de su salvación. Usted y yo, mire, yo no sé si usted ha visto esos videos, pero en medio de esa tormenta o de ese huracán, la gente se agarra de lo que puede, hermano. A la gente salía de las habitaciones de su hotel y grababan en los pasillos y se agarraban de lo que podían. Oye usted, en los tiempos que estamos viviendo, yo le puedo decir, agárrese de lo que usted quiera, hermano, pero del único que nos tenemos que agarrar se llama Jesucristo. Del único que nos tenemos que aferrar se llama Jesucristo. Y agárrese de Él con todas sus fuerzas. Pero usted y yo tenemos que saber dónde vamos a poner la mirada en este tiempo. Mientras unos están poniendo la mirada en el dinero, mientras unos están poniendo la mirada en los recursos, mientras otros están poniendo la mirada en el pecado, mientras otros están poniendo la mirada en cuanta cosa el mundo pueda ofrecer,
pocos están poniendo su mirada en lo eterno. Y ahí, perdóneme, allí va a ser el asunto de las muchas desgracias que van a suceder. Acompáñenme al libro de Hebreos capítulo 11 versículo 24. Va a aparecer ahí en pantallas. En la Dios habla hoy, dice: y por fe Moisés, cuando ya fue hombre, no quiso llamarse hijo de la hija del faraón. Mi hermano, en aquel tiempo era un privilegio decir que venía alguien de la casa del faraón. No había una posición más alta humanamente hablando que decir que era de la casa de faraón. Y dice que Moisés, aún por la fe, cuando fue un hombre, rehusó a llamarse hijo de la hija de faraón y prefirió ser maltratado junto con el pueblo de Dios a gozar por un tiempo los placeres del pecado. Versículo 26: consideró de más valor sufrir la deshonra del Mesías que gozar de la riqueza de Egipto, porque tenía, diga conmigo, la vista puesta. ¿En dónde? Porque tenía la vista puesta en la recompensa que Dios le iba a dar. Cuando usted tiene su mirada puesta en Dios y en la recompensa que Dios le puede dar, usted está dispuesto a sufrir. Usted está dispuesto a dejar cualquier título, como fue con Moisés. A mí no me importa el título de hijo de la hija de faraón. Prefiero ir al desierto. Prefiero conocer a ese Dios que me habló en una zarza ardiendo. Prefiero seguir, aunque sea difícil, pero tengo mi mirada puesta en la recompensa. Tengo mi mirada puesta en el Dios de la creación. Yo le hago una pregunta esta mañana: ¿dónde está puesta su mirada? Porque si su mirada no está puesta en Dios, hermano, a la hora de cualquier problema usted va a tirar la toalla. A la hora de cualquier conflicto usted deja de venir a la iglesia. Y le voy a hacer otra pregunta: dígame, ¿qué culpa tiene Dios de todo lo que usted, de sus malas decisiones? Porque qué casualidad, nos va mal y siempre le echamos la culpa a Dios. Empezamos a tener problemas con el primero que nos peleamos es con Dios. Tiene problemas con su esposa, ya no viene a la iglesia. Tiene problemas con los hijos, ya no viene a la iglesia. Tiene problemas financieros, ya no viene a la iglesia. Tiene problemas de salud, ya no viene a la iglesia. Dígame, ¿qué culpa tiene Dios? ¿Por qué no, si se pelea con su esposa, mejor peleese con usted? Ya no voy a comer. Y no coma. Tal vez así adelgaza, dice hermano. No sé si me está entendiendo. Usted se pelea con la mujer, pero tomo llega a la casa a dormir. ¿O no? Jetudo y todo, pero llega a dormir a su casa. Si usted está enojado con Dios, jetudo y todo, venga a la casa del Señor. Aunque sea así, levante sus manos. ¿Por qué con Dios somos tan diferentes? Porque nuestra mirada no está puesta en Dios. Si Moisés aguantó y soportó todo lo que le tocó que vivir, es por una sencilla razón: su mirada estaba puesta en Dios y en la recompensa que Dios le iba a dar. Entonces, hágame favor, ponga su mirada en lo eterno. La única manera de permanecer firme es donde va a estar puesta nuestra mirada. La única manera en que nuestros hijos soporten lo que viene es enderezarle la mirada al único lugar que vale la pena, a lo eterno. Cuando tienen un problema, sus hijos, ¿a dónde miran? Poneme la siguiente, por favor. Cabal, Hebreos 11:27 dice, va a aparecer ahí: fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey. Diga conmigo: y siguió firme en su camino.
Otra vez, y siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible, que es Dios. Ahora, ¿por qué Moisés siguió firme en su camino? Porque tenía su mirada puesta en Dios. ¿Por qué Moisés no tuvo miedo del rey, o sea, de Faraón? Porque su mirada estaba puesta en Dios. Amada iglesia, usted tiene que formar hijos que no le tengan miedo a la burla de donde vaya. Que no le tengan miedo a la burla del colegio, a la burla de la universidad, a la burla del trabajo. Porque usted dígale, hijos, a donde ustedes vayan, hay gente que se va a burlar de usted por su amor y por su pasión en Dios. Pero si usted tiene su mirada puesta en Dios, que se rían lo que se rían, usted sigue firme en el camino de la salvación. Uno tiene que guiarles en la mirada, hermano. ¿Por qué Moisés no se detuvo? ¿Por qué Moisés permaneció en el camino? Lo mismo que le pasó a Pedro. Cuando se tira al agua y empieza a caminar sobre el agua, ¿verdad? Cuando su mirada estaba puesta en Jesús, él caminaba donde nadie más caminó más que solamente el maestro. Pero cuando empezó a ver la tormenta, cuando su mirada se puso en la tormenta, cuando su mirada se puso en el relámpago, cuando su mirada se puso sobre las aguas, se empezó a hundir. Y el único que lo hizo volver a caminar sobre el agua fue Jesús, cuando él volvió a poner su mirada en el maestro. Cuando su familia deja de ver al maestro, su familia se empieza a hundir. Les quiero dar una primicia de los temas de familia. Yo no sé ustedes, ¿cuántos vieron la película, las dos partes de la de los Vengadores, Endgame? ¿Quiénes la vieron? Como 5 veces creo que la he visto con mis hijos. Hay una parte que a mí siempre me intriga. Cuando le están quitando el guante a Thanos. Todos se la quieren quitar. Yo hubiera sido, le huelo la mano. Y ahí se acaba todo. Desde que yo la vi, yo digo, no hombre, si le hubiera volado la mano, se acabó el asunto. No hubiera habido parte 2. Pero ¿por qué le digo una primicia? Porque en las familias es lo mismo. Cuando usted no corta de raíz lo que tiene que cortar, usted lo único que está provocando es problemas futuros. Cuando usted solamente está jugando que dame esto, no hagas aquello. No. Cuando usted toma su autoridad de parte de Dios y dice esto no se hace en la casa y corta de raíz lo que a Dios no le agrada, se acaba el problema. Matada la araña, se acaba la telaraña. ¿Sí o no? Hay otro dicho que dice, ¿qué? ¿Muerto el chucho? Vaya que ustedes tienen un par de hijos meros rabiosos, hermano. Párele el asunto y se va a acabar la rabia. Dame la siguiente, Hechos 7:55. ¿Cómo estaba Esteban? Esteban lleno del Espíritu Santo. Ay. ¿Dónde tenía puestos los ojos? Puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. 58. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ay, hermano. A usted y a mí nos van a apedrear, querramos o no querramos. Nos apedrean en el trabajo, nos apedrean en las redes.
Todo mundo puede publicar cuanta cochinada en las redes sociales. Pero si usted publica algo de Dios, siempre hay gente que lo va a empezar a apedrear. Su familia, bueno, reuniones familiares y cuánta cochinada hablan, cuánta cochinada hacen. Pero usted habla de Dios y lo empiezan a apedrear en la familia. Igual en el trabajo. Esteban, lleno del Espíritu Santo, pero puesto los ojos en el cielo, dice que vio a Jesús. Y mientras lo estaban apedreando, ¿dónde estaba puesta su mirada? En lo eterno. Y mientras la gente lo estaba señalando, criticando y tirándole piedras, y mientras lo estaban lastimando, su mirada estaba puesta en el cielo. Yo no veo que haya puesto ahí, y Esteban, lleno del Espíritu Santo, con la mirada puesta en el cielo, se estaba quejando porque las piedras que le estaban tirando eran muy grandes. Él puso su mirada en el cielo se abrió, vio al Hijo de Dios sentado, y mientras lo estaban apedreando dice que muere, pero él muere viendo a la eternidad, él muere viendo a Cristo, él muere viendo el lugar a donde él iba. Amada iglesia, cuando tú y tu familia y tus hijos tienen la mirada puesta en el cielo, no importa cuánta gente se levante a quererte lastimar, a quererte herir, tú te mantienes firme. Y todavía Él les dice: Señor, no les tomes en cuenta esto que están haciendo. ¿Sabe quién es fácil de perdonar? Aquel que tiene su mirada en el cielo. Cuando usted no puede perdonar a alguien, perdone, hermano, su mirada no está en el cielo, está en lo terrenal. Porque el que siempre ve al Señor no tiene ningún problema en amar al que le hizo daño. No tiene ningún problema en perdonar a aquel que habló mal de él, aquel que lo criticó, aquel que provocó que lo despidiera, aquel que provocó su desgracia más grande. Pero cuando alguien mira al cielo, le dice: yo te amo en el amor del Señor, yo te perdono, tranquilo, ay, vete y no peques más, ¿verdad? Uno vive agradando a Dios porque mi mirada está puesta donde tiene que estar. Hace un par de meses yo escuché una historia del actor Kevin Hart. ¿Alguien ha visto la película Jumanji? Está el actor de La Roca y aparece un bajito morenito con él. Él es Kevin Hart. Y yo escuché una historia que me impresionó mucho. Cuando él no facturaba millones, cuando él no cobraba un alto sueldo por salir en las películas, no tenía trabajo. Y su mamá es muy devota del Señor. Llegaba con la mamá y le decía: madre, no tengo para pagar la casa, me van a sacar de la casa. Y ella le dijo: ve a leer la Biblia y ahí vas a encontrar respuestas. Esa es mi mamá. Si lo que necesito es plata, no Biblia. Pasaron los días y él iba a contarle a la mamá porque no tenía otra opción. Quería que la mamá le diera dinero para pagar la renta. Y así como a los 15 días, un mes, vuelve a ir y le dice: madre, de verdad necesito pagar la renta. Y él le dice: ¿ya fuiste a leer la palabra de Dios? Ahorita no tengo tiempo para leer la palabra de Dios. Lo que necesito es pagar mis deudas. Si leyeras la palabra de Dios, tendría la respuesta a los problemas que estás viviendo. Y así pasaron varios meses. Dice que hasta que llegó un punto donde pasaron, creo que 5 o 6 meses, y vuelve a ir con la mamá. Y le dice: mamá, de verdad hoy sí me van a echar. Lo que tú me estás diciendo es que en todos estos meses nunca has leído la Biblia. Y si leyeras la Biblia, encontrarías respuestas para lo que estás viviendo. Y no le dio plata. Y dice que ese día llegó a la casa y le dijo:
bueno, voy a ver qué pasa. Y fue a leer la Biblia. Y cuando él abre la Biblia, habían 6 cheques de mensualidad para pagar la casa. Todos los meses la mamá le ponía un cheque en la Biblia para que pagara su casa. Pero él nunca tocó la Biblia. Entonces él nunca encontraba la bendición para pagar la casa. Y dice, esa fue una de las lecciones más grandes que mi madre me ha dado. Siempre en la Biblia voy a encontrar respuestas. Entiéndame esta parte. Ella pudo haberle dicho, mi cielo, aquí está. Toma el dinero que tú necesitas. Pero la puso en el lugar donde le cambiaría la vida. Le puso la bendición y el dinero en el lugar. Si él se atrasó, fue porque nunca abrió la palabra del Señor. Porque en la palabra del Señor estaba la bendición que la mamá le había puesto. Yo quiero que usted entienda, amada iglesia, que la manera en que podemos dirigir a nuestros hijos, en que su mirada esté puesta en lo eterno, es cuando le ponemos la mirada de nuestros hijos en la palabra del Señor. Pase lo que pase y estén atravesando lo que estén atravesando, hágalos leer la palabra de Dios. ¿Acaso no en momentos de desesperación, a dónde acudimos nosotros? Cuando usted está enfermo, ¿a dónde acude? Ya le dieron el diagnóstico, todo lo que usted quiera. Le voy a decir mi caso. Cuando estaba enfermo, tiendo a buscar citas bíblicas que hablen de mi sanidad. Y eso me da fortaleza y eso me da fe. Cuando pasé momentos económicos fuertes, busqué citas, palabra del Señor que animara mi fe, que aumentara mi fe. Porque en la palabra yo encuentro lo que necesito para soportar esta vida. Pero en la palabra encuentro a aquel que inspiró la misma palabra. Imagínense 6 meses en que él no leía la Biblia. Y cuando la abre, no le dé de todo a sus hijos. Cuando tengan una necesidad, mándelos a orar. Usted no se imagina cuántas veces mis hijos, papá, yo quiero tal y tal cosa. Ok, vaya a orar. Y si Dios me provee, con gusto lo voy a hacer. Les compartí hace un par de meses cómo mi hija pequeña durante más de un año oró por un viaje que ella quería. Todas las noches. No sé si lo hacía a la par mía para que no solamente Dios escuchara, sino para que yo también, ¿verdad? Para hacer presión psicológica. Pero todo un año, todas las noches, Diosito, yo te pido que le proveas a mi papá porque tengo ganas de hacer este viaje. Un año en que buscó a Dios. Usted dijera, ay, pero es que es algo material. ¿Cuántas veces usted busca a Dios por algo? Porque está enfermo, porque no tiene trabajo. Hermano, lastimosamente al principio buscamos a Dios por necesidad, pero solo los maduros lo buscamos por gratitud a Él. Nos dé o no nos dé, estamos tan enamorados de Dios que lo demás pasa a segundo plano. ¿Qué tal si le da un fuerte aplauso al Señor? Ahora acompáñeme al libro de Hechos, Números, capítulo 22, versículo 21. Balaán se levantó muy temprano y ensilló su burra y se fue con los jefes de Moab. Pero Dios se enojó mucho con Balaam por haberse ido con ellos. Por eso el ángel de Dios se puso en medio del camino por no dejarlo pasar. Balaam iba montado en su burra y sus 2 ayudantes iban con él. Cuando la burra vio al ángel de Dios, mano, Balaam era un profeta, era una persona que hablaba con Dios. Pero la burra vio a Dios, o la burra vio al ángel, y el profeta no. La burra tenía mejor visión que el profeta. Y dice,
Cuando la burra vio al ángel de Dios parado en el camino y listo para atacar a Balaam, con una espada se salió del camino y sin pensarlo más, Balaam le pegó a la burra para que regresara al camino. Entonces el ángel de Dios se puso en un camino muy angosto. Póngame atención a esto, porque primero dice que ¿dónde estaba el ángel? En el camino. Luego se puso en un camino muy angosto, le redujo el camino. Dice, en medio de los muros de piedra de 2 viñedos, cuando la burra vio al ángel, se hizo a un lado y le aplastó a Balaam el pie contra el muro. Entonces Balaam volvió a pegarle. Luego el ángel se adelantó y se plantó en un lugar tan angosto. ¿Cómo estaba al principio el ángel? ¿Parado dónde? En el camino. Y luego estaba parado en un camino muy angosto. Y luego se paró en un lugar tan angosto. El camino se le iba haciendo pequeño, que nadie podía moverse ni a un lado ni al otro lado. Y cuando la burra vio al ángel, se echó al suelo y ya no quiso dar ni un paso más. Balaam se enojó muchísimo y golpeó a la burra con un palo. En ese momento Dios hizo que la burra hablara. Yo creo que de ahí sacaron lo de Shrek, hermanos. De verdad. Y le dijera a Balaam: ¿qué te he hecho? ¿Por qué me golpeaste 3 veces? Y Balaam respondió: te burlaste de mí. Si tuviera una espada en la mano, te mataría ahora mismo. Y la burra replicó: yo soy tu burra. Toda la vida te he llevado por todos lados y nunca te he tratado mal como hoy lo has hecho conmigo. Tienes razón, contestó Balaam. En ese mismo instante Dios permitió que Balaam viera al ángel parado en el camino y listo para atacarlo con su espada. Balaam entonces se arrodilló hasta tocar el suelo con su frente y el ángel de Dios le dijo: ¿por qué golpeaste a tu burra 3 veces? Yo no sé qué hubiera hecho usted, hermano. ¿Qué hubiera dicho si Dios dice: ¿por qué le golpeaste a la burra 3 veces? Por burra, Señor. O sea, me golpeó. Yo fui quien te cerró el camino, porque no me parece que debas ir a Moab. Si tu burra no hubiera visto, ni si hubiera parado 3 veces, ya te habría matado y ella le habría dejado con vida. A la larga, hermano, no sé quién era la burra o el burro. Digo. La burra que hablaba o Balaam que estaba hablando con la burra, hermano. Pero dice que cuando Balaam no miraba al ángel, Dios le dice: yo te cerré el camino. Cuando no me estás viendo a mí, yo te cierro el camino. Cuando tu mirada no está puesta en mí, yo te cierro el camino. Entienda que dice que al principio, la primera llamada de atención, el ángel se para en el camino y Balaam no entiende. Luego el camino se reduce. Igualmente algo sucede y la burra lo vuelve a lastimar y se vuelve a chiquitar el camino. Y la burra dice: ya no más, se estanca, se echa. Y dice que los ojos del profeta se abren y se da cuenta que la burra lo que estaba haciendo era cuidándolo. Yo quiero que entienda esta parte. A veces usted y yo somos como la burra, que los que miramos a Dios y que los que tenemos puesta nuestra mirada en Dios, siempre salimos a veces lastimados por alguien que no ve a Dios. En las familias, comúnmente el que no ve a Dios lastima al que ve a Dios. Cuando hay una mujer que está bien metida en las cosas de Dios, comúnmente se levanta un hombre que le empieza a lastimar y no se da cuenta que esa mujer ayuna por él, ora por él, viene a clamar de rodillas por él,
Viene al servicio a decirle: Señor, te pido por mi esposo. Y cuando llega a la casa, ese hombre la empieza a lastimar. Esta burra, la de la Biblia. Ah, claro, porque se me cambian así. No hagan las hermanas: yo soy tu burra, como digo la. Pero a veces no me comí el tema, hermana. A veces usted y yo somos lastimados por defender a otros. Pero este animalito le dice: yo vi el ángel que te iba a lastimar. De tal manera que Dios permitió de verdad que este animal hablara. Usted a veces dice: Señor, yo no puedo hablar. Pero todo hombre y toda mujer que tiene sus ojos puestos en Dios siempre va a tener un mensaje de salvación. Usted y yo necesitamos hoy más que nunca poner nuestra mirada en lo eterno. Si usted se ha preguntado, no tiene que ir a mi oficina, hermano, para que yo le diga por qué el camino se le ha cerrado. Hay gente y me dice: pastor, es que no sé por qué me empezó a ir mal en la vida. Es que yo no sé, pastor, por qué todo lo tenía bien y todo se empezó a derrumbar. Los negocios iban bien y todo se vino para abajo. Le aseguro el 100% que muy probable usted dejó de poner su mirada en lo eterno. Y cuando dejó de ver a Dios en su matrimonio, en su familia, en sus finanzas, en su salud, cuando dejó de ver a Dios y dejó de ser agradecido, el camino se le empezó a hacer pequeño y pequeño y pequeño, y todo se le atrancó porque dejó de ver a Dios. No, hermano, yo estoy seguro de que Dios lo va a bendecir en gran manera a usted. Pero si usted pone su mirada en la bendición, todo se le va a chiquitar otra vez. Pero estoy haciendo todo bien. Pero si estoy trabajando. Pero si me esfuerzo. Amado hermano, hermana, usted a veces decía: no, cuando no tenía trabajo el día domingo venía a la iglesia. Ahora que tiene trabajo, no, es que Dios me ha bendecido tanto que el domingo también tengo que trabajar. ¿Qué le cuesta cerrar 2 horas, 3 horas? Si en el resto de las horas usted puede ser más bendecido o bendecida de lo que va a ser en 2, 3 horas. Yo no sé si compartí esto o no, pero hay un restaurante en Estados Unidos que a mi familia le gusta ir. Se llama In-N-Out Burger. Yo no sé si alguien ha comido ahí alguna vez en ese restaurante. Cuando usted ve la caja de papas, en la parte de abajo tiene una cita bíblica. Cuando usted compra la bebida y usted ve la parte de abajo de la bebida, creo que dice Juan 3:16. Es la cita, porque de tal manera, ¿sabes, verdad? Que de tal manera amó Dios al mundo. Los dueños o la persona que quedó a cargo, la empresa venía para abajo. Según me contaron, uno de los hermanos se había suicidado. Y una mujer, la hermana, toma la empresa y empieza a tener relación con Dios como nunca lo había hecho. Y Dios le empieza a rescatar el negocio. Lo que empezó ahora en un estado, creo que ahora está en 2, 3 estados. Y es increíble. Yo he viajado mucho a Estados Unidos, hermano. Pero es increíble que el único restaurante que yo veo que la gente hace cola para comprar el producto es In-N-Out Burger. Son 10, 11 de la noche y hay cola en la parte de afuera. Y no es un solo restaurante, hermano. 3, 4 restaurantes usted los va a ver con cola afuera.
mientras el negocio se le iba chiquitando, ponen su mirada en las cosas de Dios, ponen su mirada en lo eterno, y no le da pena poner citas bíblicas en las cuestiones donde se sirve la comida. Cuando alguien honra a Dios, Dios lo termina honrando a él. Haga que sus hijos honren a Dios por sobre todas las cosas. Y el día aún que usted falte, Dios honrará a sus hijos por la semilla que usted sembró. ¿Me puedes poner la otra cita? Génesis 30:36. ¿Me regala unos minutos? Se me fue el tiempo, pero el otro domingo iniciamos con lo que es de familia, así que necesito hablar esto. Luego envió esos rebaños a unos 50 kilómetros de distancia de donde estaba Jacob. Mientras tanto, Jacob se quedó cuidando el resto de los rebaños de Labán, pero cortó unas ramas de álamo, de almendro y plátano, y les quitó la corteza, de modo que podían verse en ellas ¿qué? Unas rayas blancas. Por eso se llama el tema rayas blancas. Luego de pelar las ramas, las puso al frente a todos los bebedores, para que las ovejas las vieran cuando vinieran a beber. Y así, cuando las ovejas en celo venían a beber, se apareaban enfrente de las ramas, y tenían crías con piel rayadas y manchadas. Cuando los animales más fuertes estaban en celo, Jacob les ponía las ramas para que se aparearan frente a ellas, pero les quitaba cuando se apareaban las débiles. De ese modo, los animales débiles le quedaban al suegro, a Labán, y las fuertes se quedaban con Jacob. Fue así como Jacob llegó a ser muy rico, pues tenía grandes rebaños y también esclavos y esclavas, camellos y burros. Contexto de lo que te estoy diciendo. Llega un momento donde él le dice a su suegro: suegro, yo creo que ya es tiempo de que nos separemos, pero yo necesito también que me bendigas de todos estos años que he hecho para ti. Entonces él le dice: quiero proponerte algo, que a partir de ahora todas las ovejas pintadas y manchadas sean mías, y el resto que sean tuyas. Y Labán dijo: nice, calidad, hagámoslo así. Y se llevaron todas las pintadas y manchadas y le dejaron casi que solo las blancas o las oscuras. Entonces genéticamente es imposible que las blancas den manchadas o las negras den manchadas, porque esa era su genética. Entonces dice que se lleva las ovejas a 50 kilómetros de distancia, y Labán dijo: ya me rayé, porque no va a tener ovejas manchadas. Y viene este hombre, para mí es sabiduría de lo alto, hermano, y dice que agarra 3 ramas de diferente especie, y cada rama las empieza a pelar. Ven aquí conmigo. Quédese acá. Frank, vení. Ponete aquí. Vení, Franquito. Ponete acá. Aquí, Frank. Sí. Un poquito más para allá. Ahora tú vente para acá. Viene él, agarra las 3 ramas y las empieza a pelar. Le quita lo sucio, le quita lo que no se ve bien, y solo deja lo blanco que está dentro, las rayas blancas. Cuando las ovejas venían, que genéticamente era imposible que dieran manchadas y pintadas, dice que estaba el bebedero de las ovejas, y él siembra los 3 palos pelados, y todas las ovejas, cuando venían a beber, miraban los 3 palos. Y algo sucedía en estas ovejas
que allí se empezaban a aparear. Y las ovejas que tenían o que producían, ¿cómo creen que salían? Manchadas, rayadas y pintadas. Solo por lo que las ovejas miraban. Ya ve por dónde va el asunto. Solo por lo que las ovejas miraban, las ovejas producían algo diferente a lo que había en su genética. Y dice que él se hizo demasiado rico porque la fórmula le funcionó. Y solo cuando estaban las fuertes, ponía los palos. Cuando se acercaban las débiles, no, esas son para el suegro, se quitaban los palos. Y de ahí los volvía a colocar. Si unas ovejas cambiaban su genética por lo que miraban, imagínate lo que Dios puede hacer en la vida de tus hijos o en tu familia, cuando en medio de cualquier necesidad, en lugar de ponerle 3 palos, tú le pones al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Podrán traer ellos una genética de pobreza, pero cuando ellos ven al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la genética les va a cambiar. Podrán traer una genética de adulterio, pero si ven al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la genética les va a cambiar. Podrán traer una genética de alcoholismo, una genética de brujería, pero cuando tú les pones al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la genética les va a cambiar. Si funcionó en ovejas, hermano. Y aquí viene algo que te quiero aclarar. Él le pudo haber puesto los 3 palos, pero le peló los palos. Y lo que las ovejas miraban era lo blanco que estaban los palos. Muchas veces nuestros hijos no quieren cambiar porque el evangelio que ven en tu casa es un evangelio mediocre, es un evangelio sucio, es un evangelio de mentiras. Tú quieres que la genética de tu familia cambie, desguájales el evangelio, pélales. No pela el evangelio, pélales el evangelio. Cuando mi hijo mayor se empezó a meter, a involucrar, yo le empecé a desguajar el evangelio y le dije: por más que tú tengas amor y pasión por servir a Dios, siempre va a haber gente que te va a querer venir, humillar, señalar, criticar, que porque sos el hijo del pastor. Pero te voy a dar mi consejo, que te valga un pepino, le dije, lo que la gente diga, porque yo ya lo viví. Pero no que porque se levante gente a murmurarme, señalarme, criticarme, significa que el evangelio es malo. Que porque hayan malos líderes no significa que Dios es malo. Que porque en algún momento nos ha tocado ver hombres y mujeres que un día predicaron y hoy están en el mundo, no significa que el reino de los cielos sea sucio. La vasija se convirtió en sucia, pero el reino de los cielos sigue estando limpio. Tú tienes que desguajarle el evangelio a tus hijos. Vamos a la iglesia, pero eso no omite que vamos a sufrir. Y cuando suframos, pongamos nuestra mirada en lo eterno. Usted va a ir a la iglesia, no significa que tu líder no te va a tratar mal. Cuando te toque un mal líder, levanta tu mirada al cielo y dale gracias al Señor. Yo aprendí, bendito Dios, a mí me tocaron malos líderes.
¿Por qué te digo bendito Dios? Porque aprendí lo que no hay que hacer. Aprendí lo que hiere a las personas. Aprendí lo que lastima a una iglesia. Aprendí lo que lastima al cuerpo de Cristo. Entonces empecé a desguajar las varas y les empecé a enseñar a los míos que aunque la vara a veces se vea sucia, lo que está por dentro está limpio. Aunque a veces el cuerpo de Cristo se vea sucio, el reino de los cielos vale la pena seguirlo y vale la pena servirle a Dios. Quiero terminar mi mensaje con esto. ¿Usted sabe por qué sus hijos no comen verduras? Un poquito. ¿Usted sabe por qué sus hijos no comen zanahoria? ¿Cuántos de nuestros hijos no comen zanahoria? Levanta la mano. No lo vamos a criticar, tranquilo, levanta la mano. ¿Sabe por qué sus hijos no comen zanahoria? Porque nunca los obligó a comer zanahoria. ¿Sabe por qué sus hijos no comen brócoli? Porque nunca los obligó a comer brócoli. ¿Sí? ¿Sabe por qué sus hijos hoy casi no quieren nada de Dios? ¿O no quieren nada con Dios? Respóndase usted. Ay, Señor, ¿por qué mis hijos no quieren nada contigo? Porque usted nunca los obligó a venir a la casa del Señor. Y estamos en una época donde no podemos obligar, que cada quien decida. Es la vida de cada quien. Poneme esa cita, Lucas 14:22. Veamos qué dice la Biblia en cuanto a eso. Señor, dijo luego el siervo, ya hice lo que usted me mandó, pero todavía hay lugar. Diga conmigo, entonces el Señor respondió: ve por los caminos, las veredas. ¿Y qué dice? ¿Y qué dice? ¿Qué dice? Oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Ay, pobrecito, no hay que obligarlos. Y Dios te dice, oblígalos. Ay, es que se va a traumar. Oblíguelo. Es que va a crecer odiándome. Pues que me odie a mí, pero que no odie a Dios. Oblíguelo. Ay, es que pobrecito, que solo el domingo tiene para descansar. Oblíguelo. El Señor dice, mi casa todavía está vacía. A cuanta gente se encuentre, oblíguelo a entrar a mi casa. ¿Viste cómo la comida sana no se la comen porque no lo obligamos? Lo sano del evangelio tampoco se lo quieren comer, porque de pequeños nunca los obligamos. No. Y cierro con esto. ¿Cuándo le ponía las varas a las ovejas? Cuando iban a tomar agua. Cuando las ovejas tenían necesidad, sembraba las 3 varas. Cuando sus hijos tengan necesidad de algo, es el mejor momento para que usted les ponga enfrente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Sí? Amá, quiero mi teléfono. Es que el que tengo ya no me sirve. ¿Aquí no es un teléfono? Sí, mamá, quiero un teléfono. Ven, lo voy a llevar con los que le pueden proveer una bendición de esa manera. Hable con ellos. ¿Quiere un teléfono? Ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si ellos se lo dan, yo no tengo ningún problema en que se lo den. A la mamá, vos, ¿cómo sos? Es que yo quiero que usted entienda, hijo amado, que cuando yo he tenido necesidad, son ellos los que me han socorrido. Cuando no hemos tenido para comer, son
son ellos los que me han prosperado. Mamá será, o mamá, papá, necesito cambiar mi carro. Es que, ¿verdad cómo son los hijos? Porque le dicen a uno para que uno, ay, pobrecito, ¿verdad? Mamá, necesito cambiar mi carro. ¿Ah, de veras? Si es que viera que el mío a punto de tronar está. Ah, bueno, te voy a enseñar dónde conseguí yo el carro que tengo. Vení, vení. ¿Qué carro querés? Ah, lo mejor. Habla con ellos. Y pediles. Lo más que te puedes decir es no, pero pediles. Habla con ellos. A la voz, mamá, ¿por qué sos así? No, es que yo antes tenía bicicleta y un día fui con ellos, les pedí un carro y por eso tenemos un carro. Cuando nuestros hijos tienen necesidad, es cuando mejor tenemos que sembrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y cuando ellos se den cuenta, Padre, necesito mi carro. Ah, bueno, pero quiero esto de ti. Quiero que cambies esto. Y todo pasa. ¡Pum! El carro llega. Encontré el secreto de la vida. ¿Para qué voy a ver a otro lado si hablando con ellos, si viéndolo a ellos, soy bendecido? Entonces va a llegar un tiempo en que el nene, ¿verdad? El nene, ya está viejo, pero el nene dejará de ir a pedir con los padres, porque encontró que viéndolo a ellos, todo viene por añadidura. Sea carro, sea un teléfono, sea novia, sea una casa, sea una carrera, sea un trabajo. Cualquier necesidad, mándelos a hablar con Dios. Cuando te des cuenta la genética mala que traía, empieza a cambiar en ellos. Y lo que se va a multiplicar en ellos, porque dice que los únicos que se multiplicaron fueron las ovejas fuertes. Entonces tú empiezas a ver que lo que sucede o provoca esto es que tus hijos sean fuertes ante el mundo que estamos viviendo. No los van a quebrar tan fácilmente. Cuando los quieran avergonzar, siguen estando firmes. Cuando los despiden, siguen estando firmes. Cuando alguien los quiere herir, siguen estando firmes, porque su mirada está puesta en aquellos que los bendice, los prospera, los levanta, los honra. Gracias, pueden pasar a su lugar. Usted a veces prepara su papelería y la lleva un montón de lado. Pero al único lado que no la lleva es a la presencia del Señor. Si usted supiera que Dios es experto en hacer milagros. Si usted está preocupado por un novio, una novia, vaya a hablar con ellos. ¿Sabe dónde conseguí yo mujer? Yo le voy a decir el secreto de mi vida. ¿Dónde conseguí yo esposa? Con ellos. ¿Sabe dónde conseguí la empresa que tengo? Con ellos.
¿Sabe dónde conseguí el llamado? Con ellos. ¿Sabe dónde he conseguido yo caprichos personales? Con ellos. Nuestro primer viaje en avión con la pastora, le dije, íbamos a predicar a Colombia. Un día Dios me va a proveer para llevarte en primera clase. Hacíamos escala en Costa Rica. Y en Costa Rica, bajando el avión, estaba un amigo. No te voy a hacer larga la historia. A la hora y media, 2 horas, estábamos montando el avión de Costa Rica a Colombia. ¿Dónde cree usted? En primera clase. Nosotros no habíamos pagado primera clase, pero mi amigo era amigo del piloto y me dijo: Josué, ¿a dónde vas? A predicar a Colombia. Ahorita hablo contigo. Llegó con nosotros como a la hora. Pues el piloto es mi amigo, me dijo. Ya hablé con él, va vacío el avión, se van a ir en primera clase. Yo solo me volteo, compadre, y digo: ese un día, en horas, Dios me permitió cumplirte lo que un día te dije que Dios me iba a proveer para dar. Nos va a dar risa algo y nos pasaron algo. Y yo decía: ¿y esta onda se come o qué es? Así enrolladas. No sabía qué era o que lo sirven en primera clase. Le digo a la azafata: ¿esto qué es? Le digo: es una toallita caliente para que se pueda limpiar las manos. Hermano, cuando usted va a hablar con Dios, hable, disfrute, pero haga que sus hijos hablen con ellos también. Y la vida les va a